profesor, pero usted es un terrorista. Quiere destruir el mundo, si usted dijo. ¿Cómo usted va a decir que usted tiene un hijo en el cielo? ¿Cómo usted va a decirnos esa cosa a nosotros, los literofilósofos? Si usted entra, se mete aquí, se mete allá, después entra a la iglesia católica con la corbata, donde entró con los evangélicos y con los testigos de Jehová y con los demás. ¿Usted qué hace ahí, esa cosa, profesor? Bueno, querido estudiante, no vaya a llorar. Hay un momento en que cuando vemos los fenómenos espirituales, nos encontramos, y lo podemos leer en cualquier parte del mundo, la fenomenología del espíritu, y podemos ver que la quema de la Catedral de Barranquilla no es más que el acto más sublime que haya tenido poeta alguno, como lo tuvo Publio Virgilio Morón de las Galias Cisalpinas. Aquí en esta Barranquilla donde nosotros vemos tantas cosas, en esta Barranquilla donde es fácil que llegue una persona después de hacer asesinatos, robo, lo que sea, actos sexuales de toda clase de inmoralidad, Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, venéis a mis pies y me decís: perdóname, Señor, yo no os estoy recordando la tarde oscura de vuestro himno nacional en el Gólgota. Pues no había templo ni estadio, no había catedral, ni había ni siquiera un estadio donde estar. Pero entonces, ¿por qué usted no habla de esa cosa, profesor? ¿Cómo usted va a ser posible que no va a decir esa cosa? Si usted no da miedo que usted sea Dios, porque usted, profesor, entonces no le importaría que caigan todas las bombas mundiales sobre la Tierra. Realmente no. No me interesa. Solo me interesa que si vas a un templo de cualquier clase, que no sea construido por el coro de los albañiles en el juicio universal de Giovanni Papini, y tú te encuentras de pronto, te hablo así para poderte demostrar como literofilósofo que yo soy Dios. ¿O acaso esperas a alguien distinto? Si acaso no creías en el pasado cuando les dije que podría revelarme en el Hijo, y que los tres con la fenomenología del Espíritu, la cual nos dice que debemos situarnos ante la realidad que es hoy una tarea imperiosa, pero no solo como un desafío de conocimientos. El conocimiento del uno, el conocimiento del otro, el conocimiento del otro, el conocimiento del otro, el conocimiento del bien y del mal en cada uno de ustedes, que se parecen tanto a mí porque a imagen y semejanza los crié. O se hicieron con la naturaleza misma, que también es la que les da todo, y ella, el verbo dar, digo, en el imperfecto plus del pretérito imperfecto, da esa palabra plural para todos los mundos. Entonces pertenezca al idealismo, al concretismo, al materialismo o al naturalismo. De todas maneras, ese verbo dar está ahí. Es la única forma en que se puede aparecer en plural las letras D, I, O y S. Y si ustedes están creyendo que ahora que yo voy caminando por las calles de esta Barranquilla donde existió y existe un estadio que fue hecho en la parte donde precisamente hay la miseria y el hambre cerca, fue creado en un lugar que no es, así se creó también el estadio a Éfeso en la antigüedad, y que fue destruido por Herostato en el año 326 antes de que naciera a alguien que también es mi hijo.
Pero que antes de decirle hijo a todos ustedes, los humanos, y semejantes a mí, si tienen el cinismo de decirle a ese hijo bajo los pies, perdóname los pecados. Y continuáis haciendo el mal, hay hipocresía. Entonces, ¿por qué os extrañéis que se pueda destruir el mundo? Y no me importáis en nada. ¿Acaso no dice en ese libro de Éfeso, donde adoraron a la diosa Artemis, la diosa de la eyaculación y por ser la diosa de la maternidad, que tenía tetas hasta en los pies y en los dedos de los pies, pero que luego cuando aparece la cultura romana la transfiere en la época de Pablo con Diana, que era la cazadora en las antiguas adoraciones? Oye, profesor, ¿pero qué lleva usted ahí en el brazo? Bueno, ese es el Evangelio de Jesucristo, que José Mantilla me dice: Robinson, véndemelo. Y llevaba el libro viejo de Albert Einstein, la relatividad de Einstein. Pero que yo, para hablarle de la fenomenología del espíritu y de esa Diana que luego convierten a la diosa Artemis en Éfeso, que tenía un estadio donde la adoraban y era la diosa de la maternidad, o sea, la diosa de la procreación, porque tenía tetas por todas partes para amamantar a los hijos. Y también se le atribuye entonces en esas culturas que se van entrelazando como la cazadora. En la antigüedad y en los libros de teología aparece como la cazadora, pero realmente era la diosa de la fecundidad. Por lo tanto, fue destruido por Herostato en el 326 y no sé por qué Pablo, que conoce sí a Diana cuando el platero hacía sus estatuillas en Roma, esta ya había existido y aparece como la cazadora, y en algunas Biblias aparece que como la de Efeso. Y entonces ahí hay un tejemaneje, pero cuando yo voy a los fenómenos del espíritu, por eso le estoy hablando. Si antes yo le había dicho a los famosos ángeles que eran mis hijos, y ya ellos y yo descubrimos que esa criatura, ahí está el primer error mío que me hace crear la literofilosofía, y por eso ustedes también tienen errores. Tienen errores porque yo me arrepiento. Tengo un error por haberlos creado. Y haberlos criado y arrepentirme quiere decir que Dios también se equivoca. Y entonces, para volver a ver una nueva vida, tendréis que soportar la candela, así como está en esta quema de la catedral, que no es más que el más sublime de todos los poemas que haya escrito alguno poeta en Barranquilla o en el mundo, que solo puede ser comparado a David cuando le escribe a Jerusalén, y a Publio Virgilio Morón, el máximo astro que nació en Italia, que era su patria chica y que le decían el mantuano. Pero que Píndaro, 2500 a.C., fue el que inició las odas en Grecia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, en la fenomenología del espíritu, que no es nada de raro que cada uno de ustedes, cuando hace el bien, se parezcan bastante a Dios. Y cuando hacen el mal, ¿acaso él no miró a los demás ángeles, entre los que estaban su hijo, Satanás, a quien también le llamó hijo, porque él le llamó hijo a todos los ángeles que estaban con él, antes de que analizara la equivocación de haber creado al hombre y arrepentirse? Entonces, en la fenomenología del espíritu, para no hablar de la relatividad de Einstein, me dice a mí que cada uno de ustedes, cada uno de los seres humanos, solamente escuchan y se complacen cuando dicen cosas que le agradan, y se olvidan de que existen otras cosas y otras personas que también
necesitan y saben que el mundo no es de alguien solamente o de alguno que tiene una teoría, sea idealista o materialista, y que pueda hacer en el mundo y deshacer. Por eso en la fenomenología del espíritu, antes que aprisionar el pensamiento hay que saber ver filosóficamente, es decir, enfrentar lo desconocido, inspirado por la curiosidad general, recuperar la costumbre de viajar en el pensamiento, y ahí te encuentras con lo ideal. Ahí te encuentras con que tú estás idealizando un mundo donde estás creyendo que eres el único que tiene derecho al amor, a la libertad, a las relaciones o sea, eres dueño de la verdad. Pero la verdad, yo les dije que se quedó guindada en el Gólgota. ¿Y por qué menciona Éfeso, profesor? Y menciona el estadio ese de aquí, porque el estadio de aquí fue hecho en época de, precisamente, de un hombre llamado Martín Leyes, en época de Turbay Ayala. Y ese estadio lo colocaron en una parte donde no debían colocarlo porque hay cunde la miseria alrededor, pero que la gente se mata, roba celulares, se mete a los apartamentos, dice mentira, roba en el trabajo sencillamente para comprar una boleta y entrar al estadio que llamamos Metropolitano. Así también existieron los estadios en la antigüedad para adorar dioses, como fue a la diosa de Éfeso, de la cual les hablé hace poco. Así, de esta manera podemos entender un poquito el libro de Éfeso. Cuestión que Pablo no conoció en el pasado a la diosa que adoraron en Éfeso, pero que sí encontró adorando a Diana con estatuas de plata. Y esta, llamada Artemis, cuyo edificio, igual que el edificio de la catedral, igual que el edificio de los estadios, igual que el edificio de allá de Los Palmas en el Paseo Bolívar, este edificio tenía una acústica que todavía encontrado hace poco sostenía el silencio y sostenía el sonido en una forma casi que impecable, una forma casi que nítida, como si fuera en la antigüedad. Y de esta manera, este edificio fue destruido por Herostato en el año 356 a.C. y por lo tanto Pablo no pudo conocer el templo de Artemis, sino que ahora lo han encontrado los arqueólogos, los antropólogos, etcétera, etcétera. Pero sí pudo conocer y encontrar a un hombre haciendo estatuillas de Diana, la cazadora. Esta era la diosa de la fecundidad, pero también le atribuyeron y le ponen ahora en ciertas Biblias como la cazadora. De todas maneras, con las tetas guindando podía cazar, porque antes había que cazar para alimentarse. Aquí tenemos entonces que en este sublime poema, el cual los mismos computadores y los que están detrás por su inconsciencia gramatical, por su incapacidad de traducción y su impotencia ante la comprensión de la literatura, colocan una cantidad de cosas que fue necesario pagarlo varias veces para que saliera este libro. Y por lo tanto no lo puedo entregar a ninguno ni darle yo plata para que lo editen. Cualquier editorial que me quiera dar 20 o 10 millones de pesos, yo le regalo este manuscrito para que ellos lo distribuyan en el mundo. O si no lo sigo vendiendo, ya se está vendiendo a 35,000 pesos. Aún con una cantidad de cuestiones que sé que hay todavía que corregir, porque los computadores y las computadoras también se equivocan. ¿Será porque hicimos imágenes y semejanza de ese Dios, profesor? Sí, tal vez fue por eso que nosotros nos equivocamos, porque él también se equivocó y se arrepintió de haber hecho al hombre. De tal manera que este es el poema más sublime, La quema de la Catedral de Barranquilla. Pero como dice, profesor, eso es. Si tú no le quitas la voz del Magdalena, tendrás aquí a un campesino
del cual brotan generaciones en Barranquilla, que muere y ya desde el infinito cielo le canta a esta ciudad, y son sus lágrimas de todas las generaciones que han pasado por Barranquilla quienes la arrancan de las garras de las llamas. Por eso se le llama a este poeta el terrorista de las letras. Pero digan una estrofa, profesor. Los españoles dicen observando estoy. Los bogotanos vosotros veis, Alá. En Barranquilla y en el Magdalena algunos pueblos dicen agüitando, que significa ver. Agüitando estoy desde la barranca encercada, la vasta llanura verdal, extendida allá, hasta allá, a lo lejos, donde muere sigilosa bajo los pies de los cerros que se levantan como lomo de toro cebú. Allá, donde muere el horizonte y nace el paisaje de ti, querida Barranquilla. Ese sol de verano en bocas de ceniza cuando empieza a fenecer el astro rey. Tus arroyos, tus aguaceros, precoces alegrías, barquitos de papel. Las tardes de Ester Forero, los cuentos embrujados del negro Mingo, tus arroyos, tus aguaceros, precoces alegría, barquitos de papel. Voz de ilustre locutor, entonando tu himno porque te aman, Barranquilla mía. Oh seres inmortales de las penumbras y de la inmensa luz, ¿qué será de mi Barranquilla? Quizás muera Roma o París y resurja de tu aposento más bella y hermosa que Nueva York. Quizás tus frutos progresistas se te paseen en tus calles, ya no en antiguas calles de arena, sino en modernas avionetas por tus autopistas calles, bendita Barranquilla. Pero nosotros, campesinos honrados hasta el machete, como hasta deje la vaina compa y cansado de esperar la revolución, te cantaremos gloria desde el cielo infinito. Y serán nuestras lágrimas y nuestros suspiros quienes te arranquen de las garras de las llamas. Y nunca te olvidaremos ni a escondidas, querida Barranquilla. El día que mueras ardía como Troya, serás feliz, muy feliz, mi Barranquilla. Porque todas tus generaciones te cantaremos gloria desde el cielo infinito. Y serán nuestras lágrimas y nuestros suspiros quienes te arranquen de las garras de la llama. Y nunca te olvidaremos ni a escondidas, querida Barranquilla. Autor Robinson Ferreira. Este poema fue recitado en el Colegio Carlos Meíces de Barranquilla un 7 de abril en el año de 1986 y ganó 3 libros. Uno de Stander, Rojo y Negro. Otro de Vargas Llosa, Visitas al Pantaleón, o Pantaleón y la Visitadora. Y otro de Honoré de Balzac de Francia, Piel de Zapa, donde un hombre le entrega su alma al diablo para ser rico. Fue leído también en el Rincón de los Poetas por el comunicador social Ventura Díaz Mejía y ganó premio Fabián Federico Ferreiro por haber recitado unos poemas de este libro llamado Oda de Arena. Por eso es que no lo puedo regalar a ninguna editorial para que lo exploten. Si me dan 10 millones o 10 millones por este manuscrito, yo se lo doy. Si no, yo mismo lo quemo. Nos vemos para hablarle de Efeso y los edificios donde se quiere adorar a Dios.